El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Carolina Ríos. Hola, hola, ¿cómo está, queridos audiencia? ¿Cómo están, queridas hermanas, amigas y también auditorio masculino? Para mí es un gran placer y un gran gozo tener este nuevo episodio. Hemos estado siguiendo una miniserie de nuestro Señor Jesucristo en este ministerio de podcasts enlazadas. Y hoy decimos en México que estamos de mantenerles largos. En especial para mí es un gran gozo tener a uno de mis invitados especiales y tengo aquí a uno de las personas que me ha enseñado bastante a través de su ejemplo de vida, el doctor Jim Adams. Y quiero introducir un poco de lo que él ha estado haciendo porque esta entrevista para mí es muy especial por varias cosas, pero antes de comentar eso, quiero introducir un poquito de lo que él ha hecho ministerialmente. El doctor Jim Adams tiene una maestría en teología, un doctorado en ministerio en Dallas Theological Seminary, y es también profesor adjunto en los programas de maestría y doctorado de esta misma institución. Y también, pues, él ha estado, ¿verdad?, aquí en las áreas de formación espiritual, en resolución de conflictos, y también usted ha sido profesor en el Seminario Teológico Centroamericano durante 12 años. Ha estado fungiendo en el pasado como rector del 2006 hasta el 2012 y juntamente con su esposa Jenny y su familia ha servido 23 años como misionero en Latinoamérica. Está muy resumido esta pequeña biografía, pero Dios la ha usado bastante. Bienvenido, querido hermano Jim, ¿cómo está? Contento de estar con ustedes. Muchas gracias, Carolina, por tu invitación amistosa para participar contigo en este podcast, y quiero saludar también a todos los que nos están escuchando en esta mañana. Amén. Mire, la verdad yo estoy con mucho gozo y le voy a decir por qué. Porque para mí ha sido bien importante que usted haya podido aceptar esta invitación. Hace 8 años que llegamos aquí a Dallas, mi esposo, mi familia y yo no vine con muchas ganas de estar aquí en Dallas. Sin embargo, me acuerdo que en ese año usted le hizo una invitación a mi esposo para colaborar en ese momento en la extensión CETECA y en las instalaciones, ¿verdad?, de DTS, y de poder yo también colaborar en el área administrativa. El hecho de yo haber aceptado el estar colaborando con usted no sabe cómo me cambió mi estancia en Dallas. De venir un poquito renuente a quererme estar regresando de donde veníamos al Valle de Texas. Créame que ese servicio, esa oportunidad que el Señor me dio a través de usted de servir a toda esa área de hermanos del Metroplex a través de esta extensión y sobre todo de estar colaborando junto con usted, me dio tanto gozo, hermano, que cuando tuvimos la oportunidad de regresar ya no lo hicimos porque mi esposo pues ya tenía más compromisos en estudios laborales y sobre todo yo me sentía tan comprometida en el área administrativa de esta extensión CETECA y con servir a todos mis hermanos. De ahí surgieron muchas amistades, pero sobre todo hoy quiero que hablemos porque esta entrevista que yo le quiero hacer me da tanto gusto de poder ver uno de sus trabajos bien hermosos que el Señor le ha permitido llevar a cabo. Yo ya tenía un libro con usted que era este de resolución de conflictos, que es muy bueno para trabajar también en las iglesias, pero me encuentro con la sorpresa de alguna vez algunas clases que yo escuché con usted y que ha hecho usted realidad y que ahora es el autor de este precioso libro de Piedras Vivas, Principios de Pedro para Crecer en Cristo, que está apenas nuevecita la publicación y tengo el privilegio, ¿verdad?, de poder estar con usted para que en esta pequeña entrevista usted nos permita conocer un poco de este material, aunque para mí es un privilegio de todo lo que ya leí, porque ya leí todo el libro, de ver que usted ya, todo eso que usted está plasmando en el libro, yo pude ver mucho de usted en su vida práctica, de cuando yo trabajé, cuando mis hijos, sobre todo Josué, trabajó con usted,
De verdad, hermano, para honra y gloria de Dios, le doy gracias a Dios por su vida, por su gran ejemplo de lo que usted nos transmitió en ese momento y cuando estuvimos colaborando con usted, y verlo aquí ya hecho una realidad este libro me causa mucho gozo. Y por lo tanto, pues esta entrevista, hermano, yo quiero saber todo de cómo usted, qué le motivó a hacerlo ya un libro, escribir este libro sobre el apóstol Pedro. Bueno, antes, gracias Carolina. Quizás antes de comenzar, también me gustaría reconocer que tu vida y tu persona era columna fuerte de constancia, de amor para muchos estudiantes en el diplomado. Y francamente, el diplomado nunca podría haber sido posible sin tu ayuda, sin tu atención. No solamente tu atención en la parte administrativa, pero esa atención pastoral de tu corazón que impactó a muchos estudiantes. Entonces, no me sorprende en un sentido verte aquí en un podcast de Enlazadas, porque eso refleja el gran corazón pastoral que yo vi en tu persona. Así que Gracias, gracias. gracias a Dios. En cuanto a qué me motivó, en un sentido, es la idea de tener una experiencia fresca, una experiencia no nueva, pero una experiencia fresca con la amistad de Jesús. Y comencé a ver en Pedro, que en Pedro tenemos la trayectoria más larga de qué significa una amistad con Jesús, porque muchas veces tenemos ideas muy inmaduras de la amistad con Jesús. A veces pensamos, si Jesús es mi amigo, sí, pero no tanto mi Señor. O quizás vamos al otro extremo y pensamos, como Señor, Jesús no puede ser mi amigo. En lugar de ver en Pedro que el Señor, Jesús como el Señor, es exactamente la clase de amigo que más necesitamos, un amigo que nos va a transformar, que va a cambiar nuestro destino en este mundo y también en la eternidad. Entonces, como tú sabes, Pedro termina su segunda carta, las últimas palabras que tenemos de Pedro son, pero antes creced en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, el objetivo era cómo vemos a Jesús a través de los ojos de Pedro. Pedro puede ser como para nosotros una ventana para ver a Jesús. Entonces, en un sentido, el libro no es tanto sobre la vida de Pedro, más bien es una mirada hacia Jesús. Amén. Entonces, por tanto, ¿a quién iría esta publicación dirigida especialmente? ¿Cuál sería el tipo de lectores que va dirigida? Es para todos, pero quizás respondiendo a tu pregunta, Carolina, el enfoque sería aquella persona que no se siente capacitada para servir a Jesús, para tener un impacto. Pedro no se sentía muy capacitado. De hecho, su nombre, y menciono esto en el libro, el nombre Simón era el nombre más común en toda la época de Jesús. Es decir, que Pedro, en un sentido, de forma cruda, era un don nadie. No se sentía capacitado, no creía que él pudiera servir, pero Jesús vio en él lo que Jesús quería para hasta el liderazgo espiritual. Entonces, el primer capítulo habla del encuentro entre Jesús y Pedro. Jesús dice, tú eres Simón, pero tú serás Cefas, Pedro. Y creo que eso es lo que Jesús nos dice a todos. Tú eres, pero tú serás. ¿Y cómo sucede? Quizás la tesis del libro es que sucede a través de una amistad profunda con Jesús. Entonces, como usted nos decía desde un principio, en realidad el enfoque
es cristocéntrico en el libro, porque a veces nosotros somos muy dados humanamente a estar admirando mucho a las personas, ¿verdad? Y sí, es admirable la forma en que los apóstoles tuvieron cada uno su seguimiento con el Señor, pero en especial Pedro, por lo que nos está comentando, pues muchos nos hemos sentido identificados y por eso me gustó mucho la lectura, porque yo desde el primer capítulo me empecé a identificar bastante con Pedro. Y eso nos hace ver, entonces yo de antemano ya podría responder a esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué esperamos entonces los lectores al tener en nuestras manos esta publicación y que usted nos está respondiendo? No hacer un extremo de la persona de nuestro Señor Jesucristo, sino cómo realmente podemos enlazarnos y conectar a nuestro Señor Jesús también como una parte personal de amistad. Y por lo tanto, para mí, entonces, ¿cómo sería esa diferencia de otras publicaciones? Que hay muchas publicaciones acerca de Pedro. ¿Cuál sería la diferencia de esta publicación que usted dio? Hay muchos buenos libros sobre Pedro que hablan de su vida, la cultura de aquel entonces. Quizás la diferencia sería que algunos libros por lo menos presentan a Pedro como un ejemplo de imitar o quizás de evitar. Sí. Y nosotros hemos escuchado también prédicas de tipo, qué bueno Pedro, pero qué malo Pedro. Entonces, como tú dijiste, es otro enfoque, es un enfoque más cristocéntrico, no tanto de ser como Pedro o quizás cuidado de no ser como Pedro en este otro, más bien cuál es la forma en que Pedro se relaciona a Jesús y aún más importante, cuál es la forma en que Jesús se relaciona con Pedro. Porque tú lo dijiste, Carolina, nos identificamos con todas nuestras imperfecciones, nuestros fracasos, nuestras dudas, nuestros errores, nuestra rebeldía, la obstinación que a veces está en ahí estamos nosotros. Ujú. Y cómo nos trata, en lugar de decir, soy calificado, no soy calificado, creo que es mejor ver cómo Jesús se acerca a nosotros estando nosotros en esas condiciones. Amén. Por tanto, para mí, entonces, el objetivo, usted vería que el objetivo central de su publicación es conocer a Cristo de una forma más personal, ¿verdad? Poder dejarnos realmente eh, acercarnos al Señor y dejar o conocerlo de una forma como lo hizo Pedro, porque mire, yo no podía parar de leer la publicación. Terminaba un capítulo, veía además, porque el libro tiene atrás, es como trae como unas preguntas para responder, una guía de estudio. Y sabe qué, hermano, yo tenía que responder esas preguntas. Yo decía, yo lo voy a responder ahorita. No me quería esperar, pero eso me llevaba a continuar al siguiente capítulo porque para mí de verdad fue un reflejo de mi vida, la vida de Pedro, porque a veces nos encontramos en esa disyuntiva, ¿cómo me dirijo al Señor? Como muy reverente de que no me puedo acercar mucho a Él porque es solo mi Señor, o puedo tener esa confianza de que el Señor me conoce, sabe las motivaciones de mi corazón, sabe mis pensamientos, puedo tener esa cercanía y a mí me ayudó el libro a identificarme mucho, a poder tener esa relación. Entonces, para mí ese objetivo al terminarlo, para mí se cumplió. Pero también me he dado cuenta con otras publicaciones que a veces tenemos ideas muy diferentes o equivocadas acerca de la persona de Pedro. ¿Cuáles serían esas ideas que a veces tenemos erróneas del apóstol Pedro? Yo creo que a veces subestimamos su desarrollo y hay cierta tendencia de decir que después de la resurrección de Jesús y la llegada del Espíritu Santo, entonces Pedro fue transformado de la noche a la mañana. En lugar de ver que Jesús em, comenzó a formar a Pedro, comenzando con su corazón. Y hay muchos libros, como tú sabes, porque has estudiado en el seminario, hay muchos libros que hablan de cómo ser un líder.
y estas son las cualidades que el líder debe tener. Y son buenos libros, y los he leído y me han bendecido. Sin embargo, son menos los libros que hablan de cómo Dios nos forma como líder. En este caso, cómo Jesús nos forma como líder. Y no hay ningún versículo en la Biblia que diga algo como, aquí están los principios para que tú seas un líder dinámico. Ujú. Jesús nos llama a hacer dos cosas. Nos llama a ser seguidores, que los sigamos a Él, y nos llama a ser servidores. Ujú. Seguidores y servidores. Y como seguidores aprendemos aprendemos a ser servidores. Y en base a eso, Jesús nos utiliza muchas veces, sí, en puestos de liderazgo. Pero Jesús nunca dijo, sígueme a mí y yo haré de ti un líder carismático, un líder dinámico. No, sígueme a mí, toma tu cruz cada día. Ujú. Eh, Así es. y la implicación o lo que aprendemos en Pedro es que yo haré de ti una persona de impacto como lo sabes. Pero Jesús sí sabe. Ujú. Exacto. Y mire, efectivamente, creo que usted le dio realmente al clavo porque vemos siempre a Pedro como un líder excepcional o como usted dice, todo lo contrario, todo lo que las fallas de Pedro, pero es cierto, nosotros a veces queremos buscar en ciertas personas o en ciertos, en este caso, personajes bíblicos qué podemos imitar más de él, ¿verdad? En cuanto al liderazgo. Pero ahorita que usted tocó este tema, entonces, ¿cuál sería para usted su capítulo favorito y por tanto el principio favorito de usted de este libro que usted sacó? Quizás mi capítulo favorito es el 7, Mm, en que comparto mis propias luchas. Fue un capítulo bastante autobiográfico, ujú, por decirlo así, ujú, porque es el capítulo que tiene que ver con el zarandeo, es el título. ujú, Y habla de algo que, bueno, tú lo has experimentado y muchos que nos están escuchando en esta mañana, me imagino que también han experimentado algo así. Y sucede así, nosotros seguimos adelante en nuestro liderazgo con el Señor Jesús, pero en algún momento Jesús va a hacer un cambio y mm, Jesús utiliza o permite que Satanás utilice el zarandeo mm, para cambiar nuestros amores, para cambiar lo más profundo en nosotros. mm, Eh, en Juan 13, Jesús había dicho, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y parece que Pedro no tiene mucho interés en eso. No tiene mucho interés en aprender a amar como Jesús ama. Porque él dice, Señor, él está pensando en otro tema. Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y luego cuando Jesús habla de ese momento en que Pedro lo va a negar, Pedro dice, nunca, no, yo confío en mi amor. Y nosotros ya sabemos cuál es el desenlace de este evento. Pero lo que Pedro aprende es que no se trata de la vida, el liderazgo que Pedro quiere llevar para Jesús. Se trata el cambio de la vida que Jesús quiere formar en Pedro. mm, Pedro tiene que aprender a dejar de confiar en su amor para con Jesús y confiar más en el amor de Jesús con él. Y eso es lo que permite que Pedro se entregue por lo demás. mm, O sea, es interesante que el capítulo 7 sobre el zarandeo abre el camino para el capítulo 8 en que Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Si me amas, Pedro, entonces amas a mis ovejas. Cuídalas a ellos. Enséñales. Da tu vida por ellas, Pedro, mm. como yo. Pero Pedro no estaba preparado para eso antes del zarandeo. Así es. Entonces,
Por tanto, podríamos decir que si hablamos de un liderazgo, el Señor lo está llevando como usted lo dijo anteriormente, a un tipo de liderazgo siervo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué necesidades De entonces? entrega, Sí, de siervo y de entrega por lo demás. total, sí, así es. Porque eso es lo que significa ser un siervo, sí. Exacto. ¿Y qué ha notado, hermano Jim, o qué necesidades ha observado usted en el pueblo cristiano respecto al liderazgo? Justamente lo que tú mencionaste, Carolina. Muchas veces pensamos en el liderazgo como la oportunidad para ejercer autoridad o para usar mis dones y obviamente el líder tiene que ejercer autoridad, tiene dones, pero sobre todo es un liderazgo de entrega, de sacrificarme por lo demás, de aprender que Jesús me llama a dar mi vida como Él dio la suya. Eh, Pensamos en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por lo demás. Y eso es una cosa que cuesta. Rápidamente queremos, por nuestros dones, ascender a los puestos de liderazgo. Ujú, Y como alguien ha dicho, tenemos las capacidades, por decirlo así, con las manos para hacer el ministerio, pero no tenemos todavía el corazón de Jesús. Y eso es ese corazón del líder siervo. Y eso es lo que Jesús quería y logró formar en Pedro. Y creo que eso entonces respondería una pregunta que le quería hacer. ¿Qué tipo de transformación tuvo emocional, espiritual Pedro, que nos asemeja a nosotros? Y creo que es eso, que nosotros a veces no vemos más allá de lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Y estamos buscando humanamente el reconocimiento, estamos buscando humanamente la aprobación de otros y sin ver lo que esa transformación que hizo Cristo en Pedro cuando llegó a ese punto de hacerle la pregunta, ¿me amas? Entonces, si ya nos comentó alguna, Quizás sí, solo para agregar una cosa más en sí, cuanto a eso. Antes, Pedro eh, veía a los demás discípulos como competidores. mm, ¿Quién es el ujú, más grande? Y luego Jesús le hizo ver que no, tú estás aquí para servirles a ellos y para entregar eh, tu vida por ellos. Me encanta la parte ahí en Juan 21, cuando Jesús y Pedro están caminando por la playa. Juan está atrás, y como que Pedro se voltea y dice, Señor, este Juanito, dice, ¿qué de este? Porque no tiene que hacer los mismos sacrificios que yo tengo que hacer. Porque no tiene que sacrificar como el sacrificio que tú me pides de mí. Y Jesús dice que a ti mm, está en todos nosotros está en mí eso de qué de este. ujú. Y Jesús me dice, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y creo que eso es algo sencillo, pero es un gran giro en la forma en que nosotros pensamos en el liderazgo. Todo el tiempo, hermano. Creo que yo que he estado expuesta tanto a convivir con otros hermanos y que han estado expuestos al liderazgo. Sí, fíjese que se batalla mucho con la competencia, se batalla con ver quién está haciendo más, quién menos, de verdad, efectivamente, y sí, es verdad, cuando ahorita le iba a decir qué errores podemos aprender de Pedro, pues los estaba ahorita usted ya compartiendo, que debemos de evitar vernos como competencia. Yo siempre he dicho, nosotros somos colaboradores en el ministerio del Señor y es su ministerio, no es de nosotros. Y me lo tengo que estar recordando todo el tiempo, porque es muy fácil salirse de esa línea. Y más si hay personas que alaban el trabajo que uno hace, o sea, no soy yo, es Cristo a través de mí y tener de verdad bien en cuenta que nosotros estamos representando a nuestro Señor Jesucristo y solamente es un privilegio que el Señor nos ha dado de servirle. Y bueno, pues me gustaría concluir con esta pregunta, al menos que usted tenga un poco más que compartir, ¿verdad? ¿Qué destacaría de la vida de Pedro
ya así como un resumen que sería digno de imitar para todos nosotros que queremos realmente servir a Cristo y darle gloria a Dios? Quizás parece demasiado sencilla la respuesta, pero en el último capítulo yo hablo de la experiencia de Pedro con la gracia de Jesús. El Señor Jesús tiene abundancia de gracia para darnos, para levantarnos, perdonarnos, Amén. ayudarnos, dirigirnos, restaurarnos. La gracia de Jesús es gratis, pero no es barata. Y a veces pensamos que la gracia es casi automática. Lo que vemos en Pedro, en esas últimas palabras, otra vez que tenemos de él, creced en la gracia del Señor Jesucristo y en conocerlo a él. Y creo que esa es la experiencia de Pedro, que él fue creciendo en la gracia, en recibir cada vez más gracia, más gracia, más gracia. Eso me ayuda a mí como una persona mayor. Mi necesidad de gracia no es menos, es más. Lo que he aprendido en la trayectoria de la vida que el Señor me ha dado es que mi necesidad de gracia es cada vez mayor, no menor. Entonces, en un sentido, Carolina, aprendemos a cómo recibir más gracia de Jesús. Entonces, me encantan las palabras de Pedro. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida, tú tienes gracia, tú tienes todo lo que yo necesito. Pero cuesta a veces aprender eso, ¿verdad? Amén. Y sabe que, fíjese que cuando yo estaba terminando efectivamente la lectura de su libro, bueno, no quiero hacer spoiler, van a tener que leerlo todo y no les voy a decir dónde está. Pero usted hace algunas preguntas aquí que bastante de reflexión, porque usted dice, es probable que tengas fe en Jesucristo, no obstante, es posible tener fe en Jesús y no tener a Jesús como la piedra angular de tu vida. Sí. Es posible tener fe en Jesús e intentar construir tu vida sobre una piedra angular que no es Él. Todos por igual estamos construyendo nuestras vidas sobre una piedra angular, lo sepamos o no. Y nos empieza a hacer ahí preguntas usted de reflexión. ¿Cuál es la tuya? El éxito en tu carrera, una relación romántica, la felicidad familiar, etcétera. Así que, como decía aquí el apóstol Pedro, ¿verdad? Que confronta toda la nación de Israel a través de Hechos 4, donde pues él está advirtiendo sobre ese imperio de prestigio religioso que se habían construido en ese momento, ¿verdad? Sí. Y que iba a caer. Pero pues en el Señor Jesús usted dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que de verdad doy muchas gracias a Dios por esta publicación. De verdad, no todo, mire, lo tengo súper subrayado con notas. Y déjeme, le doy la exclusiva, que yo lo voy a empezar a trabajar con el grupo que tengo en escuela dominical, porque efectivamente yo he visto que este tipo de publicaciones es muy raro que yo trabaje un libro y yo lo tengo que leer todo, lo tengo que asimilar, y estas son de las pocas publicaciones que yo podría recomendar al 100% para leerlo, estudiarlo y trabajarlo con un grupo de hermanos en la iglesia. De verdad que agradezco mucho, hermano Jim. Si tiene alguna otra cosa que quiera añadir antes de despedirnos. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias por tus palabras generosas y gracias por la invitación para compartir este momento contigo. No tengo palabras quizás de mucha sabiduría al final. Quizás solo esto es la paciencia en el sentido de no desear o no esperar que Jesús nos cambie de la noche a la mañana. Nosotros seguimos adelante nuestra amistad con Jesús
Y Jesús va a tener, para animar a los que nos están escuchando, Jesús va a tener la paciencia Mm, para formar en nosotros las cosas que sí se forman solo con el tiempo. El Señor Jesús es fiel y ujú. Él nos ama como no sabemos. Y puedo dirigirme a los de la audiencia. Jesús te ama a ti como no sabes. Y va a tener una gran paciencia, y también Él espera que nosotros tengamos la paciencia de no anteponer nuestra agenda, algo que Pedro hacía y algo que yo hago también, porque queremos ya tener el producto final en este momento. Así es. Pues qué gran honor tengo hoy, hermano, de poder escucharlo en viva voz de lo que ya he leído. ¿Y dónde podríamos conseguir esta publicación? Quizás lo más fácil es por medio de Amazon. Muy bien. Sí, yo así lo adquirí por Amazon y llega muy, muy rápido y la verdad es que el costo es tan accesible que le decía yo a mi esposo, ya lo quiero trabajar ahora, ya terminando esta serie que estamos haciendo de las bienaventuranzas. Pensé en trabajar el libro porque la verdad es que nos va a ayudar demasiado como pueblo de Dios y también para la audiencia. Hay mucha audiencia, hermano, que no precisamente son cristianos, ¿verdad? Que los ven, me han dicho que ven algunos capítulos y yo creo que les va a abrir mucho el panorama en cuestión a conocer la vida también de Pedro, pero sobre todo de conocer a Cristo, cómo Él obra y trabaja en nosotros. Y muchas, muchas gracias. Agradezco bastante ese tiempo que me dio. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y sabe que aprecio mucho todo lo que el Señor hace a través de su persona, al conocer a su esposa Jenny también, a sus hijos, que el Señor pues los siga bendiciendo como familia en todas las áreas ministerial y que nos podamos encontrar en otro tiempo también nuevamente. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Carolina, y un saludo muy cariñoso para toda tu familia. Igualmente, muchas gracias. Así que audiencia, espero le sea a usted de mucha edificación esta retroalimentación, esta entrevista que tuvimos con nuestro hermano doctor Jim Adams y que a través de esta publicación casi nuevecita que ha salido de Piedras Vivas, usted pueda adquirirla y pronto pueda empezar la lectura y el trabajo con todo lo que viene en el libro. Así que nos seguimos viendo en otra oportunidad y como siempre termino enlazadas a Cristo, enlazados entre nosotros y nos vemos en otra oportunidad. Que Dios les bendiga. El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Carolina Ríos.